Ya. Entonces, ¿cuál es el orden? Dice, porque tenemos que ir con mucho, ¿no es cierto?, paciencia para ir rescatando lo que está escribiendo Lucas. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Cuál es el orden del reino de los cielos? No el orden congregacional, no el orden metodológico humanista, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, no, el orden establecido por las Escrituras. Entonces le empieza a enseñar. ¿Y a dónde fue Lucas buscando con diligencia? Y aquí aparece una referencia. Primera de Crónica 24:10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Primera de Crónica 24:10. ¿No es cierto? Y dice así. Habla sobre también de los hijos de Aarón. Fueron distribuidos en grupos los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Abimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipe del santuario y príncipe de la casa de nuestro padre. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes delante de Sadoc, el sacerdote, y Abimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designados por suerte, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera parte, la primera le tocó, ¿no es cierto?, a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquía, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Ah, mira, y dice aquí, Zacarías de la clase de Abías, la novena a Jesúa, la décima, y aquí aparece, ¿no es cierto?, lo que fue a buscar, ¿no es cierto?, ¿de dónde viene Zacarías? Ah, viene de Abías. Y aquí está el orden, porque aquí aparece como referencia. Entonces, claro, este es el orden. Teófilo, pone atención, este es el orden que nuestro Padre establece, que es a través de su voluntad y a través del orden de un sacerdote. Mire, pongan atención. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Está escribiendo Lucas a Teófilo, en el orden, cómo empezó, ¿no es cierto?, nuestro padre. Llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de nuestro padre, decían, o ambos eran justos delante de una doctrina, o ambos eran justos delante, ¿no es cierto?, de la doctrina farisea, como lo habla, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. El apóstol Saulo de Tarso fue enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo extremista. Gamaliel no le enseñó los mandamientos, él le enseñó una metodología desde chiquitito. Le enseñó una metodología rabínica, la ley del Talmud, la ley de los ancianos, no la Torá. Por eso que nosotros debemos conocer bien, por medio del Ruach, lo que está registrado en las Escrituras, para no andar en confusión y hablar cosas que no son. Entonces, ambos eran justos delante de nuestro Padre, ¿vio? Delante de nuestro Padre, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Ahí está el orden. Entonces, nuestro Meles, ¿qué venía a enseñar? El orden de nuestro Padre. Porque la vida estaba guardada en lo que salió de la boca de nuestro Padre. Entonces ahora lo que salía de la boca de nuestro Mele son palabras de vida eterna, dentro de la voluntad de nuestro Padre, no de corporaciones, no de contextos congregacionales ideológicos, corporativos, animal, carnal y diabólicos. Pensamientos de hombre, doctrinas de hombre.
que son engañosas. Entonces aquí estamos hablando del orden. Por eso las escrituras se debe estudiar o indagar o con diligencia por el Ruach, por una nueva creación, no humanamente. Por eso muchos dicen, incluso en las mismas congregaciones evangélicas pentecostales, dicen, no, nos cuesta mucho, y en realidad yo no leo Apocalipsis porque no entiendo nada, y tampoco entiendo acá y tampoco entiendo acá. Y claro que no entienden, porque tuercen las cosas. Una de las cosas que tuercen y que yo he escuchado mucho de los contextos evangélicos pentecostales, y tuvimos una experiencia con varias personas, pero con una específica nosotros le dijimos y le explicamos, y ella fue a preguntarle, ¿no es cierto?, a su pastor. Grave error. ¿A quién tenía que preguntarle? A nuestro Padre, por medio de nuestros meles Yahshua HaMashiach. Vio que ellos no tienen una comunión con nuestro Padre ni con nuestros meles, y menos con el Ruach. Le fueron a preguntar, ¿en relación a qué? Cuando nuestro Padre le habla ahí en libro de los Hechos capítulo 10 a Pedro y a Cornelio. Nuestro Padre, entonces nuestro Padre le habla por sueño, ¿no es cierto?, a Pedro, y le dice, le muestra un lienzo y eran puros cuadrúpedos, reptiles y toda clase de animales que no estaban prohibidos comer. Entonces nuestro Padre le dice, Pedro, mata y come. ¿Y qué le responde Pedro? No, nunca ha entrado cosa inmunda. ¿Por qué? Porque conforme a la escritura estaba el mandamiento de lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Pero los indoctos dicen, no, vio cómo le dice, mata y come nomás. Es porque no leen el contexto, sacan textos y lo colocan fuera del contexto y produce confusión. Entonces ellos dicen, no, si yo puedo comer chancho nomás, yo puedo comer cerdo. Y el pastor le dijo a esta persona, no, si ahí dice que mate y come, sino que nosotros podemos comer. Pero no leen, ¿a qué se estaba refiriendo? Porque el pueblo hebreo judío a los extranjeros los consideraban basura, abominación, que es lo que es una comida, ¿no es cierto?, abominable. Por eso el apóstol Pedro cuando entra a la casa de Cornelio, ¿qué le dice primero? ¿Por qué me has llamado? ¿No sabes que para un judío es abominable entrar en la casa de un extranjero? Pero sí voy a decir, mi padre me dijo que yo no llame inmundo ni abominable a lo que él había limpiado. Pero el contexto evangélico entiende, no dice, no, mata y come. Error grave. No entender. Lo leen carnalmente, no han nacido de nuevo. No tienen una relación con el reino de los cielos, sino con una doctrina metodológica evangélica pentecostal. Como también hay otros, ¿no es cierto?, que me dicen ahí en Romanos, capítulo 7, el último versículo del capítulo 7, cuando el apóstol Pablo está enseñando y dice, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este que está aquí adentro? ¿Quién me librará de este personaje de la ley del pecado y la muerte? Más doy gracia a nuestro Padre por medio de su Hijo amado. Así que yo, con la mente sirvo la ley del reino de los cielos, más con la carne dicen, bueno, si ahí dice, igual que yo puedo pecar. Error grave, porque leen conforme a una mente carnal y no una mente, ¿no es cierto?, nueva, no una vida nueva. Porque no siguen leyendo el capítulo 8, dice, pero ahora pues, dice el apóstol, ninguna condenación hay para los que están plantados, los que han nacido de nuevo. Los que no andan conforme a la carne, porque el que anda conforme a la carne, ¿no es cierto?, lee ese versículo y hace una doctrina de confusión y de engaño. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que congregarnos? ¿Dónde debemos congregarnos? Porque dice, oye, pero tú te congregas. Sí, yo me congrego. Yo vivo congregado. Yo pertenezco a la familia, a la ciudadanía del reino de los cielos.
Estoy en congregado porque estoy plantado en los atrios de nuestro Padre. ¿Por qué digo plantado? Porque lo dice el apóstol por el Ruach ahí en Romanos capítulo 6. Porque todos los que hemos sido sacrificados juntamente con nuestro Melech, porque todos los que hemos sido sepultados juntamente con Él, porque si tú fuiste plantado, nueva criatura eres. Las cosas viejas, por ser el viejo, ese vestido andrajoso que entró por Adán y Eva, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es esta ley del pecado y la muerte, fuera. Y he aquí, todas las cosas empiezan a ser en la enseñanza nueva. ¿Cuál? El conocimiento. Porque allá le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Conocimiento del bien y el mal. Pero aquí nuestro Padre viene a quitar ese conocimiento del bien y el mal para que seas enseñado en la pureza, en el conocimiento de la verdad del reino de los cielos. ¿Vio? Entonces aquí nosotros vemos que Lucas le está enseñando en el orden del reino de los cielos y no en un orden congregacional. No en una motivación, no sígueme a mí, como Lucas podría, ¿no es cierto? Nos faltan los engañosos, no, y Lucas dijo, le está hablando para que lo siga a él. No, no dice eso. Le está enseñando mediante el Ruach lo que nuestro Padre establece el orden por medio de su Hijo, para que tú pertenezcas a la familia, para que tú seas llamado, ¿no es cierto?, y tenga la potestad de ser llamado su hijo. Pero para que seas ya hijo y establecido como un hijo verdadero, tiene que ser quitado el otro, porque le dice, porque tú estás siendo gobernado por tu padre, el que entró por Adán. Y esa es la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres. Pero nuestro Padre en su grande amor y misericordia, porque de tal manera Él amó a todo el mundo que Él ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda. Entonces, este mensaje apela a la obediencia. El mensaje del reino de los cielos apela a la obediencia. El mensaje, vuelvo a reiterar, ¿por qué? Porque en el principio se estableció la desobediencia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron el mandamiento audible, el mandamiento de nuestro Padre: de todos estos árboles que están aquí podrás comer, pero de ese no comes, no comas de ese, porque cuando de él comas ciertamente morirás. Y eso se produjo, y se estableció, ¿no es cierto?, la desobediencia en el hombre. Entró, ¿no es cierto?, el rebelde, porque ¿quién hizo desobedecer? Eva fue seducida. Y ella vio con sus ojos, vio porque ya fue intervenida interiormente, que el árbol era codiciable y deseable para comer, vio. Y el mandamiento, no vas a comer. Y comieron ambos de lo que salió de la boca de este árbol del conocimiento, este personaje de muerte y de oscuridad. Y ahora nuestro Padre viene a quitar la desobediencia, esta ley del pecado y la muerte, a través de la obediencia. Por eso habla allá en Deuteronomio y se habla sobre las consecuencias de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Por eso Moisés le dice al pueblo, después que yo le he hablado esto, ya, yo les presento delante de ustedes la vida del reino de los cielos más la muerte. La bendición del reino de los cielos y la muerte. Ahí ustedes. Yo les recomiendo que se decían por la vida y la bendición. Ya, en el libro que estaba leyendo, el libro de los Hechos, miren, voy a leer de nuevamente el 28-23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de nuestro Padre desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca del reino por medio de Yahshua, su hijo, tanto por la Torá de Moisés, por los salmos y los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Los muchos no creyeron.
Y como no estuvieron de acuerdo, vale decir, porque no quisieron reconocer, aquí le pusieron porque no estuvieron de acuerdo entre sí. No, 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 que rechazaron el mensaje. Al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Escuchen, ¿ah? Bien habló el Rúa, el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles enviada esta salvación, este mensaje de nuestro Padre, y ellos oirán. ¿Pusieron atención? ¿Es un llamado a una congregación? Sí, a la congregación de los redimidos, a la congregación de los obedientes para oír y hacer la voluntad de nuestro Padre, y no lo que te dice una congregación y no lo que te dice un pastor y que te enseña distorsionadamente. Si te dice no, si el apóstol Pedro ahí dice que mata y come, es porque el hombre es endemoniado, no entiende y no conoce. ¿Por qué digo endemoniado? Porque es gobernado por el príncipe de la potestad del aire, no entiende las escrituras. Es por eso que hay mucha confusión y mucha distorsión. Si ustedes ponen atención las experiencias que hemos oído aquí en las noticias en la tele, que anda por ahí un pastor que andaba haciendo y es como un grado de homosexual y que hacía llover, ¿no es cierto?, mentira, que había oro, y vaya a verlo, el hombre es un hombre perverso, cochino. Es un hombre que es gobernado por el príncipe, la potestad del aire, y habla del reino del cielo, y habla de Dios, sí, habla de un Dios griego. Habla, ¿no es cierto?, de un nombre de Jesucristo griego. Pero Yahshua HaMashiach es el Hijo de nuestro Padre, nacido como hebreo, sujeto a los mandamientos, obediente, perfecto, puro, no inmundo. O vemos otro obispo allá de la catedral evangélica, ¿no es cierto?, pentecostal, que está casado, ¿no es cierto? Y él era obispo, ¿no es cierto? Y por años, ya lleva más de 12 años o 14 años, ¿no es cierto?, en ese liderazgo. Y de repente le vinieron ganas, deseo, ¿no es cierto? Deseo los ojos y lo deseo la carne. Y vio que su esposa era muy viejita y que le gustó una más jovencita. Oh, me quiero casar con esa, no quiero estar con ella nomás. ¿Vio? Y lo descubrieron. Y se formó una trifulca. Y no quería salir de... Y aquí me puso Dios a mí. No, no, el hombre andaba, ¿no es cierto? Carnal, animal diabólico. Y recibía 30 millones de pesos mensuales. Ah, o sea que él no lo dejó todo, como aquí, como Pedro, que en la abundancia de peces, las dos barcas estaban llenas, ¿no es cierto? Y ellos dijeron, oh, no, vamos a vender esto primero, después seguimos a Jesús. No, no, dejaron todo y siguieron a Yahshua, siguieron al Hijo de nuestro Padre, en obediencia, porque fácilmente ellos podrían decir, hoy vendamos esto primero. ¿A quién estaba ahí? Simón. Estaba Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Ellos tres andaban en la barca, juntamente con Yahshua. Y con los otros amigos que vinieron, llenaron ambas barcas que ya se hundían, estaba lleno de peces. ¡Oh! Vamos a hacer tremendo negocio. Cuando llegaron a la orilla, dejaron todo y se fueron. Y siguieron a Yahshua. Pero estos perversos no, tienen un negocio. Viven súper bien. Ustedes ven ahí, vayan ahí, vean, revisan en comunidad cristiana los sueldos que tienen, la vida que llevan. Otro allá que le dice, ¿no es cierto?, apóstol Cristian Romo, que tiene, hoy tiene un departamento aquí, tiene un departamento, viaja para allá, tiene tremendo vehículo. Oh, el hombre lo dejó todo. Y dice que lo dejó todo. Dejó todo, a lo mejor su trabajo que ganaba, ¿no es cierto?, a lo mejor 1 millón, 2 millones, pero aquí gana 20, 30 millones. En el negocio, ¿no es cierto?, supuestamente del reino de los cielos. Hombres engañosos, hombres que dicen y hablan, ¿no es cierto?, de la Torá, pero no son.
como salió en la noticia, un supuesto obispo de la familia de los Vázquez de Maipú, que su hijo salió en la noticia que a través de con un bate metálico mató a otro joven, y cuánto engaño que él trató, ¿no es cierto?, de hacer el papá. Vio, es engañoso, no es verdadero. Obedece a un contexto, ¿no es cierto?, como hijo congregacional, no es hijo del reino de los cielos. Y aquí el escritor, el libro de Lucas le está diciendo, mire, este es el orden perfecto. Este es el orden. ¿Y dónde se sustenta este orden? Para que pongan atención. Para escribirte las cosas por orden o exercírselo, Teófilo, ambos eran justos, ¿quién? Zacarías y Elizabeth, delante de nuestro Padre. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Y todos nosotros, si nosotros vamos a las Escrituras, porque las Escrituras la que te tiene aquí a dirigir a ti, a mí y a todos. Las Escrituras. ¿Qué dice el apóstol Pedro en relación a lo que está hablando de sacerdotes? ¿Tú quieres vivir como un sacerdote? Es un privilegio. Es un grande privilegio vivir como sacerdote. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que es un grande privilegio ser llamado para cumplir un rol sacerdotal? Pero ustedes lo proclaman, pero no lo hacen, no lo entienden y no lo viven. Viven una doctrina de confusión, una doctrina engañosa, animal, carnal y diabólica, gobernada por el príncipe de la potestad del aire, mas no por el Rúa, porque si el Rúa estuviesen ustedes gobernándole, serían verdaderamente, ¿no es cierto?, cumplirían un rol sacerdotal por medio de nuestro Melech. Pongan atención. Capítulo 2 del apóstol, de la primera carta. Y esta es la palabra que por las buenas nuevas os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Todo eso fuera, toda la vida antigua fuera. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella puedas crecer para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de nuestro Padre. Acercándose a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para nuestro Padre escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros todos, pongan atención, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28:16. El apóstol está hablando y haciendo referencia a los escritos, a los profetas. Para vosotros pues lo que creéis, para vosotros pues lo que obedecéis, él es precioso. Pero para los que no creen y los que no obedecen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Salmo 118, 22, Isaías 8, 14, 15. Porque tropiezan en la palabra, porque tropiezan en los mandamientos, porque tropiezan en lo que nuestro Padre establece, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Todos los desobedientes y todos estos. Miren, más nosotros los que hemos nacido de nuevo por medio de Yahshua, todos los que hemos obedecido y empezamos a guardar los mandamientos, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para con nuestro Padre. Somos un pueblo, una congregación de nuestro Padre por medio de Yahshua, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Entendieron o no? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de nuestro Padre, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Dónde está esto? En Oseas, capítulo 2, del verso 23. ¿Cuál es el orden de las cosas? Aquí le empieza a enseñar sobre, ¿no es cierto?, unos sacerdotes, Zacarías y su esposa Elizabeth. Y nuestro Padre
nuestro Padre glorioso, a Zacarías preparándole el camino a su Hijo amado, visita a Zacarías estando en el lugar santísimo. Y ahora nuestro Padre nos visita a nosotros y nuestro Mele lo dice, si vosotros guardáis mis mandamientos, y pongan atención, ¿qué mandamiento aquí? Aquí le está hablando Lucas a Teófilo, mira, esto hay que hacer, porque si esto no lo haces, no, el Rúa no va a venir a morar en ti. Nuestro Padre dice, y haremos morada en él. ¿Dónde? Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. El que me ama y guarda mis mandamientos, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. El que guarda y obedece. Entonces las personas no entienden, se buscan una doctrina, ¿no es cierto?, pablista, que el apóstol Pablo dijo no, que él nos venía a librar de la ley. Sí, pero como no entienden, Él nos vino a librar de la ley del pecado y de la muerte, para que pueda venir a morar la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, el reino de los cielos. Y somos enseñados los mandamientos, en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas, como hijos de nuestro Padre. Por eso esta doctrina engañosa, tuerzan lo que dice el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo no dijo eso. Él dijo, yo soy irreprensible, ¿no es cierto?, en la ley, pero como fariseo, como la ley talmúdica, eso es lo que aprendió él, porque en Romanos lo dice, yo no conocía los mandamientos. Todos estos indoctos con desconocimiento, porque son, ¿no es cierto?, y han nacido para una congregación, han nacido para una corporación, pero no para el reino de los cielos. No conocen, no entienden y no comprenden. Y es por eso que se corrompen como animales irracionales, haciendo cosas que no son, hablando cosas que no son. Más bien que obedecen a su padre, el enemigo. Es por eso que aquí Lucas le está diciendo, este es el orden. Escuchen, Teófilo, este es el orden, no otro. No pongas atención a otro. Para que conozcas bien la verdad, este es el orden. Ambos eran justos delante de nuestro Padre y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. ¿O andaban en ordenanzas congregacionales, metodológicas? No, no. Pero ejerciendo esto, nuestro Padre le visita y le envía un malaj al arcángel Gabriel. Entonces, en este orden, si ustedes ven y se fijan en la referencia, aparece Primera de Crónica. Y si empiezan a fijar la referencia, aquí es lo que está escrito, número 6.3, Malaquías 4.5.6, Daniel 8.16, 9.21, todo conforme a la Torah. Aquí en Lucas le está buscando todo lo que fue, él va a revisar. Mira, todo lo que está escrito aquí yo lo fui a revisar en la Torah. No lo fue a preguntarle a un obispo. Él fue enseñado, lo dice, por los apóstoles, por los que fueron ministros, pero ya tú tienes que crecer y con diligencia tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú ser diligente e ir a buscar en las escrituras, e ir a estudiar e indagar, pedirle a nuestro Padre, concédame el beneficio del conocimiento de la verdad. Pero tienes que tener con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿Qué significa un arrepentimiento, una decisión? Y empezar a rogar y a golpear la puerta a nuestro Padre, concédame usted, Padre, por medio de su amado Hijo, el beneficio del conocimiento, entendimiento y comprensión, para conocerle a usted. Yo quiero conocerle a usted. Yo quiero tener una relación con el Ruach verdadero, aquí dentro de mí, no fuera. Porque las congregaciones están ahí, ¿no es cierto? Y todo, invitemos al Espíritu Santo que venga. No, si tiene que estar ahí, permanece contigo. Tiene una comunión contigo permanente. Lo dice en Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. Y ustedes no quieren escuchar a nuestro Mele, porque lo que está hablando ahí es nuestro Mele, el Hijo de nuestro Padre. Si ustedes obedecen mis mandamientos y los guardan, ¿qué significa? Lo ponen por obra. Yo rogaré a mi Padre para que envíe al Ruach.
¿Qué hacía aquí Zacarías? El Lucas hablándole a Teófilo. Teófilo, pon atención, Teófilo. Mira lo que sale aquí. Yo te voy a escribirte las cosas por orden, lo que tiene que suceder. Zacarías y Elizabeth ambos eran justos y andaban, obedecían, caminaban, vivían irreprensibles. ¿Qué significa? Que no se apartaban ni a diestra ni a siniestra en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Ahí está. Ese es el orden de las cosas. Entonces ahora a través de nuestro mele, todo nuestro mele, nuestro Padre nos constituye a nosotros también linaje escogido, como linaje de acá, sacerdotal, como aparece de la clase de Abías. Y su mujer era de la línea de Elizabeth, la línea de Aarón, hija de Aarón. Entonces nosotros, nuestro Padre a través de su Hijo, nos escoge como un linaje, el linaje, ¿no es cierto?, principal, un linaje, ¿no es cierto?, de reinado, un linaje de un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo querido para pertenecer a la congregación, a la ciudadanía del reino de los cielos, no a este mundo, no obedeciendo contextos congregacionales metodológicos y tú obedeces. Y es más, si ellos andaban irreprensibles, pongan atención a los mandamientos. Guardaban el día de reposo, que se refiere al séptimo día, Shabbat, sábado, sus lunas nuevas, sus fiestas solemnes como Pesaj y los panes sin levadura, Shavuot, la fiesta en la cual nosotros estamos viviendo hoy, camino hacia Shavuot. Estamos viviendo ya el cuarto día de la quinta semana. El cuarto día, porque son 7 semanas de día de reposo. Y al día siguiente, para que se cumplen los 50, ¿no es cierto?, está la fiesta de Shavuot. Nosotros estamos obedeciendo. Si eres un pueblo escogido, ¿cómo entonces no se entiende? Tú obedeces un contexto congregacional que es rebelde, que obedece, que vive conforme a la desobediencia, que sus frutos son desobedientes. No es que nos reunimos el día domingo porque es más fácil, igual desobedientes. Obedecen a Constantino y a esta congregación, ¿no es cierto?, ideológica, animal, carnal y diabólica, la católica apostólica romana, son como una pequeña, ¿no es cierto?, hijos de ellos. Nuestro Padre tenga misericordia de todos ustedes. El orden que el Lucas le está escribiéndole a Teófilo es aquí el orden. Te voy a escribírtelas por orden. Después de que yo investigué desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, para que verdaderamente te sea revelado la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Tú, Teófilo, tienes un desorden en tu vida. Y yo te voy a explicarte cuál es el orden. ¿Cuál es el orden? Aquí. Le empezó a hablar de un sacerdote, Zacarías, en el orden. Después de Zacarías viene el profeta Juan, su hijo, el hijo de Zacarías y Elizabeth. El que iba a llenar conforme. ¿Y por qué le está escribiendo? Porque estaba escrito y profetizado de este profeta que iba a venir en la antesala de su hijo amado para allanar su camino. Y está profetizado y aparece en las escrituras, aparecen las referencias, lean aquí. Y después de Juan, ¿no es cierto?, la visita del arcángel Gabriel a Zacarías y a Elizabeth. Después vemos el arcángel Gabriel que fue enviado a donde quién, a donde otra mujer, Miriam, que guardaba todos los mandamientos, era ella irreprensible, pura. Por algo ella y fue, ¿no es cierto?, enseñada a través, ¿no es cierto?, de un linaje
conforme a los mandamientos, porque el que guardaba los mandamientos, nuestro Meles dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y enviará, ¿no es cierto?, al Ruach. Y el Ruach, ¿usted cree que iba a entrar en un lugar que aquel que era un rebelde, desobediente? No, aquel que guardaba y obedecía los mandamientos. ¿Por qué? ¿Ustedes rehúsan ser sacerdotes? Porque si rehúsan ser sacerdotes, ¿no es cierto?, el Ruach no viene donde ustedes. No, y aquí lo dice la Escritura. Porque todos nosotros empezamos a ser un pueblo de nuestro Padre Elohim. Aquí lo dice el apóstol Pedro. Y si ustedes van un poquito antes, dice en el 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Yahshua HaMashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En la vida antigua era una vida ignorante. Todos los evangélicos pentecostales o que obedecen a corporaciones, a doctrina ideológica, animal, carnal, diabólica, son ignorantes, son desobedientes. ¿Por qué? Porque no obedecen a nuestro Padre, no obedecen a nuestro Mele y no tienen al Ruach. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo se vive? Aquí ambos eran justos y irreprensibles. Esta es la vida, irreprensible en todos los mandamientos. Ya. Entonces después el apóstol habla, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, entonces guarda los mandamientos. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido para con nuestro Padre, por medio de su Hijo, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. ¿Escucharon? Él nos llamó de las tinieblas para vivir conforme a la luz, conforme a los mandamientos, conforme a la Torá. No conforme a ideología ni pensamientos de hombre. ¿Cuál es el orden? Aquí está. Aquí está Lucas, capítulo 1 del versículo, ¿no es cierto?, 1 en adelante. Lucas fue a investigar allá cuál es el orden. Ah, este es el orden. Y nuestro Padre establece el orden a través de un sacerdote, Zacarías, su esposa Elizabeth. Y los dos irreprensibles en todos los mandamientos. Entonces, cuando él habla aquí en Juan, capítulo 14, para todos aquellos que, ¿no es cierto?, quieren aprender y quieren con diligencia y renuncian a la desobediencia y con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado en humildad, en mansedumbre, pongan atención. Capítulo 14, verso 15, nuestro Melech le dice a todos los discípulos, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, como consecuencia yo rogaré a mi Padre que envíe, ¿no es cierto?, el Consolador. Porque si ustedes no me aman, no guardan mis mandamientos, esto no se va a producir. ¿Y qué es lo que es amar y guardar los mandamientos? Lo que aparece aquí enseñando Lucas. Lo que aparece, ¿no es cierto?, aquí Pedro hablando que más vosotros sois linaje escogido. Eres un real sacerdote. Y los sacerdotes guardaban los mandamientos. Para cumplir un rol sacerdotal tienes que ser enseñado los mandamientos. Fíjense que los hijos, ¿no es cierto?, de Aarón eran Nadab y Abiú. Aparecen también ahí en el capítulo 24 cuando fueron invitados, ¿no es cierto?, al compromiso. ¿Quiénes van a venir delante de mí? Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Y después Nadab y Abiú no permanecieron en los mandamientos y fueron a ofrecer incienso que no les correspondía a entrar ellos en el lugar santísimo. Porque el incienso lo ofrecía el sumo Cohen, Aarón, su padre. ¿Y quién les metió cosas aquí al oído a Nadab y Abiú? Ellos murieron después. Fueron consumidos.
por escuchar una voz extraña, una voz de uno que viene para matar, para hurtar y destruir. Entonces ustedes tienen que poner atención. Aquí se está refiriendo, si tú me amas, guarda mis mandamientos, y entonces como consecuencia yo rogaré a mi Padre. Ahora, en Juan capítulo 8, dice algo también muy parecido, y pongan atención. Juan capítulo 8, verso 31, dice así, pongan atención. Dijo entonces Yahshua, el Hijo de nuestro Padre, a todos los judíos que habían creído y habían obedecido. Miren, si vosotros permanecéis en mi palabra, de lo que sale de mi boca, porque lo que salía de la boca de nuestro Mere son palabras de vida eterna, las palabras de nuestro Padre. Todo lo que salió de la boca del Hijo de nuestro Padre, su unigénito, era la voluntad de nuestro Padre. Si vosotros permanecéis en la voluntad de mi Padre, lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿vio? Y como consecuencia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y aquí cuando eso los dijo, miren la reacción de ellos. Miren la reacción. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Vio? Y el enemigo los hizo reaccionar adentro. Yahshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace, que transgrede, vale decir que hace pecado, que transgrede, que desobedece, esclavo es de esa desobediencia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda, ¿vio? Y se ofendieron. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Los mandamientos no quieren obedecer ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Vio? Y aquí hace la diferencia. Después dice, respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo: sí, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a nuestro padre y no se aportó ni a diestra ni a siniestra. Entonces, si vosotros eres hijo de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham haríais. Porque miren, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os has hablado la verdad, la cual he oído de nuestro padre. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es nuestro padre Elohim. Yahshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese mi padre, ciertamente me amaríais, porque yo de nuestro padre he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Pusieron atención? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Porque no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de desobediencia? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de nuestro Padre oye, por esto no la oís vosotros, porque no soy de nuestro Padre Elohim. ¿Pusieron atención? ¿Pusieron atención? ¿Pusieron atención? Por eso es necesario que ustedes vayan a indagar y estudien y busquen bien y rueguen a nuestro Padre que les conceda el beneficio del conocimiento de la verdad, para recibir las riquezas del conocimiento de la pureza del reino de los cielos, para entender y comprender, para poder entender el lenguaje de nuestro Padre.
mediante el Ruach, o si no, no van a poder entender, sino que leen y no entienden y andan viviendo de una forma, de una vida congregacional, una vida carnal, animal, diabólica. No conforme a nuestro Padre, no conforme a las enseñanzas de la verdad. Entonces aquí Lucas le escribe a Teófilo, porque Teófilo tenía, ¿no es cierto?, también doctrinas, información doctrinales. Pero el orden viene aquí, el orden viene de acá. Y aquí le está enseñando el orden. Y nuestro Padre va a visitar si tú te constituyes en el orden. Eres hijo de nuestro Padre por medio de nuestro Melech. Y te constituyes un real sacerdote, un pueblo adquirido por medio de Yahshua. Te constituye un real sacerdote por medio de Yahshua. Si realmente le obedeces. Si te crucificas, si te sepultas y resucitas juntamente con Él, eres un pueblo escogido, eres un real sacerdocio, eres una nación, eres santificado, eres justificado y eres redimido, purificado. Eres un pueblo para con nuestro Padre. Te constituyes y te añades a la congregación de los santos en luz, de los redimidos. Que eres conducido por el Ruach y oye las palabras de nuestro Padre por medio del Ruach. Es por eso que es necesario, ¿vio? Y aquí en el orden de las cosas. Entonces, todo lo que está escrito, es necesario que nosotros podamos estudiar por medio del Ruach en una nueva criatura, o si no, no vas a entender, todo lo vas a distorsionar. ¿Vio? Y nuestro Padre, y vas a decir, no, si yo soy hijo. ¿Ah? Como uno me escribe, estábamos hablando, ¿no es cierto?, por WhatsApp. No, si yo soy hijo de Dios. Sí, ¿de qué Dios te está refiriendo eres hijo? ¿Eres hijo del reino de los cielos? Ya. Si eres hijo del reino de los cielos, conforme a las escrituras, vas a ser, ¿no es cierto?, como fruto, como lo dice el apóstol Pedro. Porque por medio de nuestro Melech, si tú te fuiste sepultado y tú fuiste resucitado, eres un linaje escogido y eres un real sacerdote, una nación santa, un pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, no para ser, ¿no es cierto?, un hijo congregacional, un hijo, ¿no es cierto?, corporativo, que anuncia, ¿no es cierto?, la congregación en la cual tú permaneces y perteneces. Porque si eres un real sacerdote, vas a guardar los mandamientos, como lo dice ahí en Juan capítulo 14, verso 15. Si tú me amas, guarda los mandamientos. Porque si empiezas a guardar los mandamientos, yo rogaré a mi Padre y enviaré un consolador. Y tú dices que tienes al Ruach y no guardas los mandamientos, entonces eres un mentiroso, eres un engañador, eres un falso. ¿Dónde estás plantado? ¿Plantado en los atrios de nuestro Padre o sigues plantado, ¿no es cierto?, ahí en el mundo como un árbol del conocimiento del bien y el mal? Los verdaderos entran en un orden establecido por nuestro Padre a través de su Hijo. Los verdaderos entran en un orden. ¿Cuál? En este. Y le habla el apóstol Pedro. Porque eres llamado y eres un escogido. Si dices ser, demuéstralo por el fruto. ¿Cuál es el fruto? Que en ti está la vida eterna. Y el que tiene la vida eterna va a obedecer los mandamientos. Porque el Ruach de nuestro Padre está en él. El que ha nacido de nuevo, el que se ha negado a este mundo y ha renunciado a todo y se ha sacrificado juntamente con nuestro Melech, lo que el apóstol enseña ahí en capítulo 6 de Romanos 7 y 8, el que ha muerto ha sido justificado. ¿Por qué? Porque le ha obedecido. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a este mundo, así como los apóstoles ahí, los discípulos en la barca renunciaron a todo. Los peces, las dos barcas estaban llenas de peces para hacer negocio, pero lo dejaron todo y siguieron a Jesús, a Yahshua, dice la Escritura. Siguieron al Maestro, siguieron a aquel que nuestro Padre había enviado y lo siguieron.
Entonces, si tú te crucificas juntamente con Él, como lo dice ahí en Romanos capítulo 6, y te sepultas juntamente con Él, para que seas resucitado para andar en la novedad de vida, conforme a la voluntad, como un escogido, como una nación santa, como un real sacerdote. ¿Para qué? Para la obediencia y guardar los mandamientos. Porque nuestro Padre vino y envió a su Hijo para colocarle fin a la ley del pecado y de la muerte, como el apóstol Pablo lo dice, porque yo era gobernado por la ley del pecado y de la muerte. Yo era guiado por aquel príncipe de la potestad del aire y no conocía los mandamientos. Lo habla en el capítulo 7 de Romanos y después lo habla en el capítulo 8. Pongamos atención y aprendamos. Porque todos los que han sido escogidos como real sacerdote, como nación santa, son los que son guiados por el Ruaj, no otros. Es por eso que necesitamos bien oír, aprender bien, que seamos nacidos de nuevo, ser enseñados, ¿no es cierto?, conforme al reino de los cielos y no conforme a congregaciones metodológicas. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes el beneficio de poder conocer, entender y comprender verdaderamente. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.